Luis, apriete un poquito más la pantalla. Eso. Es que ya se ha, se ha viciado y le cuesta. Mm. Bueno, a ver. Pues Por esperamos si aquí quieres mientras. Sí, vamos a esperar un unos poquito. minutos y ya empezamos. Mm. A ver. eh, escribir. Estoy atenta aquí en el Mita por si acaso, a ver si dicen algo. Ha empezado en la playa ya. Bueno, ya 13 apuntado. Chun chun. Bueno, hola amigos. Hola Nacho. Nacho. ¿Qué tal? Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿La foto es Kramer? Sí. Sí, Kramer contra Kramer. Pues si quieres en 2 minutos empezamos. Sí, hay 35, ¿no? Hmm. Sí, perfecto. Me han comentado algunos que se esperan a la grabación. Ah, muy bien. Que, que sí, que se les pasa, que no. Claro, que no es lo mismo como cuando vas al sitio, ¿no? Claro. Se les pasa y dice, bueno, como lo puedo ver grabado, pues ya lo veo en otro momento, ¿no? Mm. A ver.
Bueno, pues Bueno, pues cuando si tú digas. quieres, a la cuenta de tres para atrás, hacia atrás empezamos, ¿vale? Vale. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a una nueva charla divulgativa de la Asociación Ima Joven, en la que estamos realizando durante este comienzo de 2021 una serie de charlas divulgativas en la que queremos, como siempre, difundir películas y daros a conocer obras cinematográficas que quizá recordáis o que quizá han caído en la noche del olvido, queremos rescatarlas. Y para ello, hoy tenemos a mi compañera de asociación, Flavia Bernárdez. Ella es diseñadora y divulgadora cinematográfica. Buenas tardes, Flavia. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta tarde de primavera ya? Muy bien, pues con una iluminación muy diferente a la que sería la semana pasada, ¿no? Con Iván, ¿no? Ahora todavía el sol está bien alto, el cambio de hora se Exacto. nota y ya van entrando ganas pues eso, de salir a la calle y de disfrutar de la primavera, aunque sea, pues sigamos en un periodo extraño de nuestras vidas, ¿no? Pues Eh, sí, pero bueno, con esta primavera y esta luz, ahora sí que hay unos buenos estrenos en el cine. Como tenemos los Oscars dentro de poco, ujú. ya se han animado las salas de cine a estrenar buenos títulos, o por lo menos títulos que los podemos ver en salas, no solamente en plataformas, ¿no? Efectivamente, tendremos, hablando de los Oscars, Antonio Sempere organiza una charla en la sede de la universidad sobre los Oscars el martes 20 de abril, justo cuando ya pasa todas las vacaciones de Semana Santa. Una charla donde estará Augusto González, de Información Televisión, Gonzalo Eulogio de la cadena SER y yo mismo, junto con Antonio Sempere, para recapitular un poco las películas candidatas a los Oscars que este año, como todo, pues ha retrasado bastante y se entregarán pues el último domingo de abril, si no recuerdo mal. Pero bueno, hoy nos toca un tiempo pasado, que no sabemos si es mejor o peor, pero que con mascarilla no íbamos, eso está claro, y que es el periodo de cambio entre los años 70 y 80. Tuvimos una charla con Iván sobre ese periodo entre el 77 y el 85, centrado un poco más en lo que eran las películas de género, las películas de terror, las películas policíacas, de suspense. Y hoy nos vamos a centrar más en un cine cotidiano y de denuncia, ¿vale? Que es lo que a Flavia y a mí nos pone de verdad. ¿De acuerdo? Y bueno, ese contexto que comentábamos la semana pasada en ese periodo entre los 70 y los 80 se produce un periodo de lucha entre dos maneras de concebir el cine. Por un lado, el cine más comercial, más mayoritario, quizá un poco más infantilizado, que empiezan a producir obras maestras como son Tiburón y Star Wars, y que llega ya al culmen con el cine juvenil de los 80, Gremlins, Goonies y todas las películas de esa época. Y por otro lado, un cine más setentero, más de personajes, más comprometido con la realidad, más crítico, más realista. Y nos vamos a centrar en estas dos charlas, nos estamos centrando en ese periodo y en este caso, como digo, más haciendo hincapié en el cine de denuncia y el cine cotidiano, que me imagino que a Flavia le interesa bastante. ¿Qué te parecen estas tres categorías que hemos elegido? Pues unas categorías muy, bueno, claro, claroscuro de la vida cotidiana, hay una infinidad de películas que hemos podido elegir en Ujú, esa categoría que realmente nos ha resultado difícil escoger solamente cuatro, ¿no? Y bueno, sin duda para mí creo que es la categoría estrella, ¿no? de esta charla, puesto que ujú, la cantidad de títulos enmarcados en la vida cotidiana pues es enorme, ¿no? ujú, Y muy interesante mirando la historia porque ya veréis las películas de las que hablaremos y críticas al sistema en Vietnam, un poco derivando de todo este cine de denuncia, ¿no? Que en los años 70 cosechó. Aquí, pues bueno, la transición de hacia los 80 pues también hubo bastantes títulos, ¿no? ujú. Vamos a tratar un total de 12 películas en mayor profundidad, aunque vamos a citar otras. Y la nómina de directores de esas 12 películas es impresionante. Tenemos a Robert Mulligan, el director de Matar a un ruiseñor, a Richard Donner, el propio director de los Goonies,
a Peter Yates, a Robert Redford, a Stuart Rosenberg, que es el director de La leyenda de Indomable, a Arthur Penn, Ujú. tenemos a Costa Gabras, tenemos a Hal Ashby, el director de Howling Mod, por ejemplo, tenemos a Martin Reed, a Ivan Passer y nada más y nada menos que a Sidney Lumet. O sea que la nómina, nuestro 12 inicial es estupendo. ¿De Además acuerdo? no repite ninguno, o sea que son 12 directores, 12 películas. Sí, no lo hemos hecho tampoco pensando totalmente en que no se repitiera, pero nos ha salido así y creo que es una buena representación de la nómina impresionante de directores que había en esa época, coincidiendo los que venían del cine postclásico de los 50 con la generación de los 60 y la generación de los 70 que ya estaba pegando fuerte en este periodo. Bueno, con los claroscuros de la vida cotidiana. Pues hemos tenido que descartar muchísimas películas, como comentaba Flavia. Hemos descartado Tootsie, de Pollack, otro director que podría haber estado ahí. La Fuerza del Cariño, de James L. Brooks, el director, por Ujú. ejemplo, de Mejor Imposible. Hemos descartado nada más y nada menos que Kramer contra Kramer, de Robert Que Benton. es la portada de la charla. Entonces, el guionista uno de los guionistas de la película Bonnie and Clyde tampoco ha conseguido entrar entre los finalistas. Una mujer descasada de Paul Mazursky, que es uno de los grandes cronistas de la vida norteamericana, sobre todo burguesa americana. Comenzar de nuevo, que es una película con Burt Reynolds, Candice Bergen y Jill Clayburgh, dirigida por Pakula, otro de los grandes de los 70 o en El estanque dorado de Matt Rydell, que fue la última película de Henry Fonda y la que volvió a unir a ese padre e hija un poquito enfadados durante un tiempo, que eran Jane Fonda y Henry Fonda. Entonces, estas películas os las recomendamos muchísimo, algunas están en plataformas, otras no, eh, y, y son películas que desde luego recomendamos. Son películas que todavía siguen teniendo bastante éxito, porque por ejemplo, en El estanque dorado se editó hace poco tiempo y en el Black Friday se agotó, se agotó las copias. O sea que son películas Ujú. que, aunque parezca que no, siguen teniendo un tirón entre la gente que llega a que, pues que la edición en DVD y Blu-ray se agote cuando sale, ¿no? Mm. Sí, Entonces, además es interesante porque muchas veces las películas que nominan a mejor película, ¿no? En los Oscars ujú. pasan un poco desapercibidas con el paso del tiempo. Pero es que en este caso, creo que todas estas fueron nominadas al menos, ¿no? Sí, todas tuvieron En- nominación, efectivamente. Mm, No, a lo mejor no todas a mejor película, aunque muchas de ellas sí, pero todas tuvieron nominaciones o a guión, o actriz, mm. actor, y entonces, o a director. Entonces son películas, muchas muy conocidas, pero por ejemplo, yo pienso que Una mujer descasada o Comenzar de nuevo son menos conocidas en España. Ujú. Sí. Pasaron más desapercibidas. Bueno, pues vamos a ver las cuatro que hemos elegido como finalistas en Chun, los chun, chun, claroscuros de la chun. vida cotidiana. Que son nada más y nada menos que el próximo año a la misma hora, Max Bar, El Relevo y Gente Corriente. Yo voy a comentar las dos primeras y Flavia las dos siguientes. A veces nuestra selección tiene más que ver con recuperar películas menos conocidas que porque nos parezcan mejores que las anteriores, ¿vale? Sí, básicamente también porque queremos que descubráis estas películas, puesto que es una charla de 12 títulos, no nos va a Ujú, dar tiempo a exprimirlas todas y si os decimos las típicas, pues seguramente ya las sabréis y las conoceréis, ¿no? Así ujú. que por eso mismo seleccionamos este tipo de películas, como por ejemplo el próximo año a la misma hora, ¿no? Pues sí, el próximo año a la misma hora, que fue una película que tuvo un enorme éxito en Estados Unidos, pero muy poco en Europa. De hecho, en Alicante estuvo 3 días en cartel, en el Cine Arcadia, para los que seáis veteranos de la cinefilia en Alicante. Y sin embargo, como digo, en Estados Unidos fue un gran éxito, dirigida por Robert Mulligan, basada en una obra teatral que tuvo muchísimas representaciones. De hecho, la obra teatral sigue representándose por compañías amateurs y provinciales, estatales en Estados Unidos. Es interesante destacar que en la película Gente Corriente, de la que luego hablará Flavia, la película comienza con que el matrimonio que forman Donald Sutherland y Mary Tyler Moore van al teatro con otra pareja y la obra que están viendo es el próximo año a la misma hora, Hostia. curiosamente. Entonces, para ver un poco el enorme éxito que tuvo la obra de teatro y la película. La Sí. inspiración le vino al autor porque se fue de vacaciones con su mujer a una cabaña en el norte de California y ahí le pareció que era un lugar perfecto
para situar esta historia de amor que en su momento se consideró una película muy tierna, muy bonita, casi un pastel, y que hoy en día podría verse de otra manera. Que vivimos tiempos quizá más puritanos o donde todo se cuestiona más. Entonces, al final lo que nos está contando esta película es un hombre y una mujer que están casados con sus respectivas parejas y que acuden a ese hotel en el principio de los años 60 bueno, a finales de los 50 realmente, Ujú. él para tener una cita de trabajo, porque es abogado, y ella para desconectar de sus obligaciones de ama de casa y madre, que tiene un montón de niños ya y está hasta arriba. Y tienen una historia, un rollo de una noche, que parece que no va a pasar de ahí, pero se sienten muy atraídos, no solo físicamente, sino que conectan muy bien. Y a partir de ese momento, en los próximos 25 años, en 25 años posteriores, todos los años se citan para ser infieles a sus parejas, ¿de acuerdo? Sí, es como la típica, el tópico un poco, ¿no? Las cosas que se hacían en los 70, ¿no? Mm. Porque esto seguramente en los 80 viene entrado en el cine ya época De Reagan, Reagan. esto sería imposible, vamos, Mm. de plantear. Como una película amable, claro. Claro, el tema es que no es tanto el tema, que el tema se ha tratado muchas veces, sino el tono en el que se trata, ¿de acuerdo? No Exacto. se, digamos que no se declara inocentes a los personajes, pero el tono es amable y al final realmente es una historia de amor, pero también es una historia de amistad y de hecho en esos encuentros estos personajes pues se van ayudando mutuamente con los problemas con los hijos, con el trabajo, con la pareja, se dan consejos para mantener su matrimonio a flote, lo cual es muy interesante. Y lógicamente en la película no vemos cada uno de los 25 años de esos encuentros, porque sería imposible. Da para una serie que yo la vería, por supuesto. Pero realmente lo que hace la película es contarnos cada 5 años. Ese encuentro cada 5 años, entonces se ve más el cambio. En un año se cambia poco, pero en 5 años hay un cambio. Ella se va haciendo cada vez más hippie, se va liberando de esa mentalidad burguesa y él se va haciendo cada vez más serio, más apagado, más amargado. También tiene una tragedia familiar relacionada con la guerra de Vietnam, porque al final la historia americana está presente Mm. entre cada momento, entre cada escena, entre cada periodo de 5 años, estamos viendo fragmentos de cosas históricas de Estados Unidos, tanto de la política como de la sociedad, como el deporte, como el espectáculo. Mm. Y es una película que yo recomiendo fervientemente. Es una cinta de estas que son Sweet Home, ¿no? Home Sweet Home, de mantita y taza de té en invierno y se pasa un rato estupendo. Ellos son maravillosos. Alan Alda es un actor que yo siempre digo que me gustaría haber sido amigo suyo. Y Ellen Bustin, la madre de la hija del exorcista, de la niña del exorcista, pues es una actriz de carácter estupenda que todavía sigue interviniendo en series y demás. Entonces es una película muy recomendable y simplemente como dato curioso, decir que si la película os gusta y sois unos fetichistas de las localizaciones, pues las cabañas donde se rodaron estas películas se mantienen y se puede pasar la noche en ellas por el módico precio de 400 euros la noche en temporada baja. No, es súper interesante de cuando vayáis allí a California, ¿no? Porque está ambientado en el norte de En el California norte de esta California. película. Perdón, he dado el dato mal. Vamos a compensar. 400 en temporada alta, 200 Ah, en temporada vale. baja. O sea que se puede Bueno, no asumir, está se mal puede del asumir. todo. Eh. Y bueno, Ay, en fin. La la siguiente siguiente, cuéntame. película es una película, sí que es realmente nada conocida en España, aunque tuvo una nominación a la mejor actriz secundaria para Diana Scarwid, que es una actriz que tuvo muy mala suerte en la vida en su carrera. Es una película dirigida por Richard Donner, que luego había hecho ya Superman, y ahí hizo Los Goonies, La Princesa Prometida, Arma Letal, o sea, es uno de los grandes del cine comercial, pero de repente te hace esta película, que además está escrita por Barry Levinson, que es un guionista y director. Barry Levinson, pues, por Ujú. ejemplo, ha hecho Rayman. Está basada en una novela bastante famosa en Estados Unidos, se titula Inside Moves, y es una película con John Savage, que se hinchó a hacer películas de hombre triste en aquella época, porque tiene Max Bar, tiene El Cazador, tiene El Camino del Cúter que veremos después,
Los amantes de María Tiene Los amantes de María. y muchas más. O sea, este hombre comedias no hacía y ahora la verdad es que está haciendo una Bueno, segunda juventud. Her sí, ¿no? Her se le puede considerar comedia. Sí, Comedia una musical, ¿no? comedia pintoresca, ¿no? Pero bueno, siempre papeles intensos. Está viviendo una segunda juventud en la televisión americana, en series haciendo papeles secundarios. Y esta es una película que es puramente hija del tiempo en que se hizo, de ese momento decisorio en que Estados Unidos estaba sentado en una valla y no sabía si iba a ir hacia un lado u otro, porque es una película sobre perdedores, muy losers, gente que se reúne en un bar en Oakland, en el lado pobre de la bahía de San Francisco, Ujú, y son la mayoría lisiados, o bien físicos o bien emocionales, y habla un poco de cómo un grupo de personas se une para ayudar a uno de ellos que tiene la posibilidad de sacar la cabeza de ese fango social en el que se encuentran, porque operándose de la rodilla, pues tiene grandes habilidades para ser un jugador de baloncesto del equipo de la Bahía de San Francisco, que es el Golden State Warriors, cuando todavía tenía la cancha en la parte pobre en Oakland, luego se fue a la parte rica, a San Francisco, ¿no? Y la película aparte, es una ilustración perfecta del mundo del baloncesto en aquella época. Sobre todo es una muy triste visión de cómo alguien cuando triunfa se olvida de sus orígenes y se olvida de las personas que le ayudaron, ¿no? Y ujú. tienen que un poco cogerle de la pechera y recordarle quién era, ¿no? Porque se ha vuelto un poco tontito, ¿de acuerdo? Y es una cinta que también refleja muy bien lo que es los problemas del amor romántico, ¿de acuerdo? Las consecuencias nefastas del amor romántico, pero en este caso, muy original, porque no se suele tratar así, el que se destroza por amor romántico no es una mujer, sino un hombre, que insiste y persiste en seguir con una persona que es tóxica, en este caso una mujer. Ujú. Es poco habitual eso en el cine en general, ¿de acuerdo? Donde siempre se da el protagonismo de ese tipo a la mujer, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, es de ese tipo de historias, ¿no? Sí. De esa subtrama, ¿no? Mm. Pero sí, muy interesante. Entonces, si la podéis encontrar, la película se editó en DVD. Yo, de hecho, la compré sin saber nada de ella, absolutamente nada, solamente Richard Donner y John Savage. Dije, año 80, esto no me va a decepcionar. Y así fue. Es una película que veo prácticamente todos los años y estoy intentando por todos los medios encontrar la novela, pero de momento, infructuosamente. Y ahora Flavia nos comenta las otras dos películas. Me encanta la portada o sea, el póster del relevo en español con la camiseta traducida. Ah, sí, es que eso me parece muy, o sea, muy raro, ¿no? Que pudieran traducir incluso la camiseta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que los picapedreros, y además, claro, de Stoner, ¿no? De Sí, sí. Stoner Sí, sí, Boys o algo porque así. sus familias trabajan en la cantera de mármol de ahí en Pues Indiana. no me había fijado, pero es que si te fijas en la edición está perfectamente editado, vamos, o sea, con la sombra y el... Ajá. Sí, 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 se lo increíble. curraron. Imagino que para el mercado latinoamericano, Latinoamericano, claro. donde la película tuvo un éxito descomunal, porque en España, de nuevo, también estrenaban en el Arcadia, que era el cine donde iban las películas así americanas secundarias, pero película Minoritaria, sí. nominada a mejor película, ¿eh? Sí, esto es bueno, es que esta película es súper conocida en Estados Unidos, me imagino que también en el mundo latino, pero es que aquí básicamente, bueno, yo no la conocía, la pude disfrutar en una de las ocasiones que estuve buscando películas de este tipo un poco más desconocidas. Y bueno, tenemos a Dennis Quaid, súper jovencito. También Ujú. tenemos al actor, creo que es, no sé cuál de ellos es, Jackie Earle Haley me parece que es. Sí, el chiquitito, El, el de la izquierda. Ah, es el chiquitito, yo digo el más alto. El más alto es El más alto, sí, sí, el de Solo en Casa. el de Solo en Casa, exacto, es uno de los ladrones, el que no es Joe Pesci. Y bueno, es una típica película de Coming of Age o Paso a la edad adulta. En este caso nos encontramos, bueno, son cuatro chavales que están en una ciudad universitaria, pero sin embargo ellos no son universitarios, ellos eligen pues o bien trabajar o bien, no sé si en algún tipo de educación profesional,
pero en el Ujú. caso es que ellos son chicos que han terminado el instituto y se encuentran un poco pues en ese momento, en ese punto de la vida en el que no saben qué hacer con su vida, ¿no? Ujú. Excepto uno de ellos que es el chico del ciclismo, el que tiene en el póster el casco, que, El casco, sí. es un apasionado loco absoluto del ciclismo de carretera. Y básicamente la película trata bueno, de esas idas y venidas de este grupo de amigos y sobre todo de este chico que tiene un problema con su padre, pues bueno, todas las relaciones, ¿no? Mm. Personales de Dennis Quaid, ¿no? Pues también tiene como una especie de historia con una chica que es algo... Ah, no, la historia la tiene este mismo chico que él Ujú. intenta ligar con una Universitaria. universitaria y bueno, todo Se hace enfocado, pasar ¿no? por Con la vida. italiano. ¿Es qué, verdad? Se hace pasar por italiano. Exacto, ¿no? Como, sí, ella estuvo de Erasmus, una especie de Erasmus, ¿no? Y de intercambio en Europa, entonces intenta irle por esa parte, ¿no? Del italiano romántico, etcétera. Y una cosa que me encanta de esta película bueno, como amante del ciclismo, es las maravillosas escenas de ciclismo que hay en ella y el final que es apoteósico, ¿no? Donde Mm. este grupo de amigos se enfrentan en la carrera en una especie de pijos universitarios del instituto que tienen allí y ellos, sin embargo, representan, ¿no? El orgullo de ese momento Y al de los equipo italiano trabajadores, se ¿no? enfrentan también, al equipo italiano que viene de Italia. Sí, bueno, ese es porque se cuela uno de los, Sí. el chico Ah, que está loco por el ciclismo, se cuela en la carrera. ah, Y entonces, claro, como la película trata sobre todo de las ilusiones y de la vida, ¿no? Del paso de la edad adulta, en esa escena se ve muy bien cómo el chico que tiene como mito al equipo italiano del Cinzano, sí, ¿no? sano de la bebida, sí. De la bebida, los tiene como un mito, totalmente sus ídolos, se da Ujú. cuenta que sus ídolos lo que hacen realmente es jugar sucio y le Mm. putean en la propia carrera, Mm. ¿no? Que se intenta colar, que muchos de los corredores que están dentro de la carrera se sienten admirados por ese chaval tan joven que le sigue Mm. totalmente a rueda en lo profesional, a los Mm. profesionales, pero sin embargo tiene un percance con el equipo italiano, ¿no? Él seguía y que tiene todo su cuarto empapelado, ¿no? Mm. De revistas y de pósters, ¿no? Una película que recomiendo una barbaridad. Desgraciadamente no está en plataforma, tendréis que haceros con ella de otra forma. Creo que la editaron en España, ¿la llegaron a editar en España? No, la película no está editada en España. Sí que la emitieron varias veces. Antena 3 la emitió de madrugada y las copias que Mm, circulan por internet son esas. O también mm. sí que está editada en Blu-ray en inglés. Pero Y se pueden Majovi la encontrar ha los hecho subtítulos. de Es fácil uso. encontrar subtítulos y la calidad del Blu-ray es excelente. Sí, nosotros la pusimos en una de las, en un cineclub que montamos y la verdad que la acogida que tuvo fue extraordinaria porque precisamente es una película súper entretenida Ujú. y desconocida, con Ujú. actores que sí que son más o menos conocidos, porque el padre del chico también es un actor que lo hemos visto en Ujú. bastantes películas, ¿no? Y bueno, os la recomiendo desde aquí una barbaridad. Y la otra, Gente Corriente. Ujú. Es la película por la que Robert Redford ganó el Oscar a Mejor Director, Ujú. aunque tristemente en muchos sitios es conocida como la película que ganó el Oscar de Toro Salvaje, ¿no? Pues se enfrentó en el mismo año Ujú. y sin embargo, bueno, gustos los colores. A mí, yo por ejemplo, prefiero Gente Corriente antes que Toro Salvaje, aunque son películas muy diferentes y muy disfrutables ambas, ¿eh? Es una película muy No... odiada por una legión de cinéfilos porque fue la que le arrebató, como tú bien dices, el Oscar a Toro Salvaje. Es una película mítica, aunque Mm. yo considero que Toro Salvaje es mejor película, pero me gusta mucho más Gente Corriente y si me das a elegir siempre me voy a poner Gente Corriente. Es la historia de cómo una familia percibe, ¿no? La pérdida de forma diferente en cada uno de sus miembros. Mm. Aparece, bueno, Timothy Hutton, Sí, ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario. No entiendo por qué es secundario, si realmente es Oscar, bueno, es principal. De hecho, creo que sale hasta más que Dana Sutherland, bastante pero más. Lo que pasa es que las distribuidoras
presentan, y todavía hoy en día presentan a los actores en la categoría que consideran que puede tener más posibilidades. Claro, simple cuota, ¿no? De, de a ver de qué forma puedo ganar más premios, ¿no? Y bueno, también destacar que es uno de los últimos papeles de Donald Sutherland como protagonista, porque si os dais cuenta, la carrera de Donald Sutherland es súper curiosa. Es un poco al revés, que parece que como que si saltara a mitad, se hartara a mitad de su carrera de hacer papeles protagonistas, porque yo incluso lo conocía como persona de la generación que soy como el padre de Jack Bauer. O sea, para mí el famoso era el hijo, era Kiefer, no Dana. Pero claro, empecé a ver el cine de los 70 y principios de los 80, bueno, y creo que empezó su carrera, ¿no? El año, en la película del remake la invasión de los ultracuerpos, de los ladrones de cuerpos. Sí, esa es del 78, es la de sí, la invasión de los ultracuerpos, pero claro, él tiene películas, tiene Anteriores, Clute, ¿no? por ejemplo, sí. Clute, vale. Que creía que era de mucho antes esa, que era anterior que Clute. Vamos, es impresionante la cantidad de papeles protagonistas que tiene Dana Sutherland. También Casanova. O sea, es que es una barbaridad la carrera de este hombre. Y sin embargo, ¿no? En los 90 se dedicó a hacer papeles secundarios. Sí, hace después de esta, hacer Ojo de la Aguja y poco a poco se Y poco dedica más. al papel secundario. Se ve que dijo, bueno, mira, aquí Mm. tengo mi nicho más fácil. Sí, porque no creo que fuera una cuestión de que no recibiera papeles principales, puesto que, a ver, lo recibía ahí, ¿sabes? Es que no, vamos, en fin. Y bueno, su actuación es magistral. De hecho, me parece muy interesante que aquí el papel de persona sensible no sea el de la mujer, sino que sea el de él. El sensible de la familia es él y no su esposa. Además, en una novela escrita por una mujer. Exacto, sí, es cierto, es verdad que es una de los detalles que impresionan de la película. O sea, a mí me parece que el cambio de roles que esta película propone me parece de lo más interesante de la cinta, ¿no? Y bueno, la recomiendo muchísimo, eso sí, con una buena caja de pañuelos al lado, porque, bueno, la tragedia que ocurre, que no te dice nada, que ha pasado, que eso también es algo que agradezco, ¿no? De la película, que tú vas descubriendo poco a poco qué ha ocurrido a esa familia, porque está tan fragmentada. Y bueno, y la historia del propio Timothy Hutton, de cómo superarlo, y las relaciones que va teniendo bueno, con una compañera creo que era de instituto, ¿no? Él está en el Sí, instituto, no está instituto, todavía en la universidad. último año de instituto. Es bastante interesante, ¿no? Y el papel del psicólogo también de destacar, ¿no? Y nada. Pues muy bien, tenemos esta selección donde tenemos un adulterio contado como algo tierno. Tenemos una historia de fracasados en los que uno de ellos triunfa y se le olvida de dónde viene. Tenemos este grupo magnífico de picapedreros en una película donde se habla de las pocas veces que se habla en una película tan comercial de la diferencia de clases y de la relación padre-hijo, que es uno de los elementos fundamentales de esta película. Y luego tenemos también, por supuesto, gente corriente. Entonces, no sé si hay alguien al otro lado, o si no, elegiremos nosotros la favorita. No sé si hay. Yo ahora mismo es que no tengo acceso Ignacio, al. ¿votas algo? Si no, a ver, yo por ejemplo, a ver, hombre, yo votaría por el relevo, no porque la haya explicado yo, sino por lo que significa, ¿no? Ujú. Y aunque Gente Corriente me parece un peliculón, pero por emotividad elegiría relevo. No sé yo qué Pues yo, sin sentiría. haberla presentado, también elijo el relevo. Pues nada, elegimos el relevo. Y pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, mirando a la historia, es el segundo apartado de la charla de hoy. Hemos estado viendo un poco películas que recrean historias reales o que tienen que ver con acontecimientos sucedidos en el momento en que se ruedan o en tiempos anteriores, ¿no? Se nos han quedado muchas películas ahí fuera también. Una maravilla increíble, Días del Cielo, que es una película que si alguna vez podéis ver en pantalla grande, es impresionante.
con la fotografía de Néstor Almendros, el español Néstor Almendros, que ganó el Oscar, y dirigida por Terrence Malick con Richard Gere, la historia de dos amantes trabajando en los campos en la época de la Gran Depresión. Fist, símbolo de fuerza de Norman Jewison, que habla de la figura de Jimmy Hoffa, ¿de acuerdo? Esa que Ah, aparece luego en la peli del irlandés, en el misterio ese de Jimmy Hoffa, el líder sindical de los camioneros, que desapareció y nunca más se supo. La mujer del teniente francés, que hace una recreación de una época de la historia a través del teatro y el cine, con una magnífica interpretación de Meryl Streep. De nuevo, Meryl Streep con la decisión de Sophie, que es una cinta donde el título ya tiene algo de spoiler, no vamos a entrar más allá. Una grandísima novela y que te impacta muchísimo. Sobre todo es una película sobre cómo sobrevivir de la mejor posible, de la forma mejor posible a una tragedia. Luego tenemos Bajo el Fuego, que es una de las varias películas que hizo Hollywood después de hacer Missing sobre Centroamérica, ¿de acuerdo? Con Nick Nolte, reporteros de guerra, narrando las tragedias sucedidas en El Salvador. Y por último, Daniel, que es otra película de Sidney Lumet, pues sobre un chaval cuyos padres fueron acusados de comunistas durante la caza de brujas, ¿de acuerdo? Todas ellas películas que hay que ver, ¿de acuerdo? Pero hay que elegir y hemos elegido estas cuatro. Hemos elegido Brubaker, Georgia for Friends, Rojos y Missing. Bueno, y como tampoco quiero enrollarme mucho, voy a ir al grano. Brubaker es posiblemente una de las mejores películas carcelarias de la historia, dirigida por un experto en ese género que es Stuart Rosenberg, que ya había hecho La leyenda del indomable. Es una cinta basada en un hecho real, con Robert Redford de productor y protagonista. Es de esas películas que se hacían para mover conciencias y levantar al público de sus asientos, para aplaudir al final, ¿de acuerdo? Con esas escenas tipo El Club de los Poetas Muertos, con un personaje que es derrotado por el sistema, pero que es reconocido por la gente que le rodea. Además es una película que es una gran intriga en la que vamos, primero el punto de vista va cambiando mucho, la información que tenemos, porque al principio pensamos que Brubaker es un preso, luego descubrimos que es el alcaide, pero todavía los presos no lo saben, y luego cuando ya se destapa su identidad es cuando empiezan realmente los problemas con una película que es un acoso continuo y la sensación de estar en peligro en todo momento. Está por ahí Morgan Freeman en uno de sus primeros papeles y es una cinta muy, muy sólida de cuando se unían grandes medios de producción con muy buenos guionistas y buenas historias. Creo que es una de las mejores interpretaciones de Robert Redford, que es un tipo que los que me conocéis sabéis que me encanta, me flipa, pero tampoco es el mejor actor de la historia, pero creo que aquí está en uno de sus mejores trabajos. Y desde luego, una película totalmente recomendable. Y luego, menos conocida, pero igualmente interesante, es Georgia for Friends, que es una película dirigida por Arthur Penn, el Arthur Penn de Bonnie and Clyde, el Arthur Penn de películas como El milagro de Anna Sullivan. Esta es su última película importante. Fue una película bastante incomprendida en su momento. Hay que decir que está escrita por Steve Techi, que es el mismo guionista del Relevo. ¿De acuerdo? Es una ujú. película muy autobiográfica, ya que él es un inmigrante yugoslavo, llega a Estados Unidos con muy pocos años y aquí está contando bastante su historia. Y en esta historia es una, igual un poco que el relevo, es una historia sobre el deseo de aceptación, de ser aceptado. Él vive rodeado de una América que son los años 60, muy convulsa, con mucha reivindicación. El personaje de Georgia, que es un grupo de amigos y es la única chica, todos están enamorados de ella, pero ella pasa bastante de todos ellos, aunque tiene sexo con todos prácticamente, pero no les interesa más allá del sexo. Para mí, Georgia, el personaje de Georgia es Estados Unidos, es la evolución de Estados Unidos en ese tiempo. Cómo pasa de la inocencia a la ingenuidad, al combate, a la lucha y a la decepción final, ¿no? La película, para disfrutarla a tope, hay que entenderla como una metáfora continua. A veces tendemos a pensar que cuando una película es tan realista no puede ser metafórica, que tiene que ser fantástica
o tiene que ser de otro tipo. Esta es una película absolutamente realista, pero nada de lo que pasa pretende ser realista. Todos son metáforas de otra cosa. Como elemento paradigmático de ello, hay una escena en la que el protagonista, que continuamente está con barba y sin barba, cuando se deja barba es como que quiere integrarse en los movimientos más reivindicativos. Cuando se afeita quiere meterse más en la sociedad más conservadora. Pues al final renuncia a Georgia, porque Georgia va a su bola, y decide casarse con una chica bien, que es la hermana de su mejor amigo que viene de una familia muy rica. Y hay una escena en la boda que nadie puede disfrutar de una manera realista, porque de una manera realista es una estupidez. Es una metáfora de cómo un país es capaz de, antes que dejar libre a sus hijos, matarlos. ¿De acuerdo? Entonces, el póster es maravilloso, por cierto. Y como siempre en Steve Techit, igual que ocurría con el relevo, pues aquí vuelve a ser muy importante la relación de la difícil relación entre padre e hijo, en comprensión de un hombre de trabajo manual, muy duro, sin empatía, con la dificultad para entender a un hijo pues más sensible, más dado a, pues a las artes. Y esa relación me gusta porque en ningún momento hay una reconciliación, lo cual me parece muy realista. Una película maravillosa que si podéis verlo la recomiendo. Georgia for Friends. Eso es un poco lo que quería comentar para no extenderme mucho. No sé si quieres comentar algo de Brubaker o de Georgia antes de pasar a las No, películas. no, realmente eso creo que lo has dicho todo, porque veis que afortunadamente la pusieron hace bien poco, creo que en la tele por abierto, creo que en Telecinco la llegaron a poner, Sí. y me parece un peliculón del cine carcelario. Particularmente es uno de los géneros que más me gusta por la forma que tiene de hablar de la sociedad y de otros temas, no más allá de las cárceles en sí, sino que es un género fantástico para hacer analogías del sistema actual, ¿no? Y Georgia for Friends sí que es verdad que la vi ya hasta hace bastante tiempo y fue una película que me gustó. Ahora mismo, pregúntame sobre escena, que no me acuerdo de nada de ella, me gustaría revisitarla, la verdad. Y bueno, la película que me toca a mí, Rojo, me resultó muy curioso el tema que trata esta película, porque es que no tenía ni idea del movimiento, del fuerte movimiento comunista que hubo a principios del siglo XX en Estados Unidos y que Warren Beatty, director y actor de esta película, se empeñaran a hacer esta superproducción de más de 3 horas o casi 3 horas, no recuerdo, sí, a ver, lo tengo aquí, sí, 200 minutos, o sea, más de 3 horas, que llevó, vamos, que llevó a cabo, ¿no? Tiene un reparto extraordinario con, bueno, con él mismo, Diane Keaton y Jack Nicholson. Y bueno, relata la historia del periodista americano John Redd, que es el único americano enterrado en el Kremlin. Eh, es una película que tiene una ambientación maravillosa, y que, bueno, de cierta manera, te sorprende cómo cada uno de los personajes busca, ¿no? en la historia, su destino. En este caso, yo, sorprendentemente, el personaje de Diane Keaton, que es una escritora a principios del siglo XX, lo ves como un personaje femenino bastante liberado, ¿no? Y bueno, Warren Beatty gana el Oscar a Mejor Dirección. Esta es su segunda película, creo que la primera era El El cielo puede cielo puede esperar. esperar, sí. Ujú. Que es una película muy divertida, por cierto. Y esta sí que es un poco más dramática. Y bueno, como curiosidad, esta película la vi, o sea, son dos partes. El DVD que lo contiene, son dos DVD. Y Ujú. puse primero el segundo de ellos. Ujú. Entonces vi la película ya como la mitad del metraje empezado. Y sin El embargo me montaje gustó del bastante. director y el montaje de Flavia. Exacto. Y sin embargo me resultó muy interesante cómo funciona la película, a mitad de metraje, ¿no? Si empiezas por la Ujú. mitad. Luego, claro, porque la primera parte trata un poco de los inicios, de cómo se conoce, Diane Keaton y Warren Beatty. Ujú. Eh,
y la segunda parte sí que trata más de, bueno, pues de la lucha que tiene Warren Beatty, porque Estados Unidos no entre en la Primera Guerra Mundial y, bueno, y su relación con el movimiento revolucionario ruso y el estadounidense, en fin, que es como dos partes bien diferenciadas, ¿no? Os la recomiendo muchísimo y por desgracia tampoco está en plataforma ni hay posibilidad de verla de una forma fácil, a no ser que sí que está editada en España, ¿no? Sí, eso está Pero, ahí. vamos, nosotros vimos el DVD Ujú. España, vamos, de España. Sí, además en una Y edición coleccionista muy buena. mm, sí, un peliculón. Ganó mejor película, no, mejor dirección, 3 Oscars, mejor dirección, actriz secundaria y fotografía. Sin embargo, Ujú. tuvo 12 nominaciones. Ujú. Una de las importantes, los Oscars de 1982, aunque la película del 81. Y nada, la siguiente, Missing, otra película histórica. En este caso trata de, bueno, en este caso es una historia ambientada durante el golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973. Ujú. Lo que no estoy segura es si es un caso real. Yo creo que no tiene por qué. No, es una película o Está es una novela, tirando en un caso real que se reflejó en un artículo, una en una noticia. novela. Mm. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es una película de descubrimiento. Claramente el espectador es el punto de vista del Greg Lemon. Sí, Jack espérate que Lemmon. no he abierto aquí. De Jan Lemon. Em, es una película que continuamente te recuerda, ¿no? Cómo te enmarca, ¿no? en ella. Ujú. El propio Costa Gabra me parece que hace un ejercicio de esto que te he dicho del punto de vista magnífico. Ujú. Bueno, arranca la historia con el lanzamiento militar del ejército chileno y poco a Ujú. poco vamos descubriendo la implicación de Estados Unidos en ese golpe. Ujú. Y me parece muy valiente que una película con escaso, que fueron 9 años después del Sí, momento del 9 años, golpe, 9 años. 9 años después una película de Hollywood Ujú. critica y denuncia un hecho que pasó en un país totalmente ajeno a Estados Unidos, que participó activamente en la consecuencia de un golpe, ¿no? Y que Así, nadie se había atrevido a decir con un altavoz tan fuerte como una película. exacto. Y con un gran actor de renombre mundial como puede ser Jack Lemmon. Jack Lemmon. Y que bueno, o sea, la denuncia es tremenda. O sea, tú estás viendo la película y realmente estás flipando de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque, Ujú. claro, el protagonista es americano, no es un protagonista chileno o... No, no, es un periodista americano trabajando con su mujer americana también, trabajando en Chile y Ujú. que tú directamente ves que estás continuamente pensando, no, no le ha pasado nada, no le ha pasado, no le ha pasado nada, pero ya poco a poco la trama te va hacia la consecuencia final, ¿no? Que es tremenda, ¿no? Un peliculón que justo puedes contar tú una, una anécdota que tuviste en San Ujú. Sebastián, en el Festival de San Sebastián. Sí, pues en el Festival de San Sebastián, en el último que pude estar, Costa Gabras presentaba su última película y pues yo tuve la oportunidad de preguntar en la rueda de prensa si creía posible que una película tan crítica con Estados Unidos hoy en día pudiera ser financiada por un gran estudio, como en este caso fue Columbia, y su respuesta fue rotunda, me dijo un no. ¿De acuerdo? Y o sea, comentó que incluso que la película que había hecho en 2019 ya le había costado mucho hacerla con capital europeo, como plantearse pedirle dinero a Hollywood hoy en día para hacer una película de este tipo. O sea, que eran otros tiempos donde los productores arriesgaban ese dinero porque también el público estaba más interesado en ese tipo de historias. ¿De acuerdo? Seguramente, claro, sí. Y nada, no sé. Pues nada, tenemos estas películas. Decir sobre, lo comentaba Flavia, sobre Rojos, que la película que ganó ese año fue Carros de Fuego, ¿de Sí. acuerdo? Y estuvo nominada a Atlantic City, que hablamos de ella en la charla con Iván. También estuvo en Busca del Arca Perdida y estuvo Mm. en El Estanque Dorado, de la película que hemos mencionado. Bueno, pues de esta tanda de películas, pues tenemos un drama carcelario,
una visión metafórica de los 60 en Estados Unidos, la visión de la Revolución Rusa por parte de un norteamericano y el golpe de Pinochet también por parte de un padre norteamericano conservador convencido de que Estados Unidos lo hace todo bien. No sé qué película quieres elegir, Flavia, de todas estas. ¿Cuál es tu favorita? Hombre, mi favorita, sí, aquí es difícil elegir, pero para mí creo que es Missing, en este caso. Pues estoy contigo. La pasamos a la final. Ya está, ¿no? Sí, si nadie está en contra, pasamos el relevo y Missing. Y ya vamos Perfecto. a la última tanda, que son críticas al sistema y la guerra de Vietnam. Y aquí tenemos películas como Bienvenido a Mr. Chan de Hal Hasby, que es una película súper actual, porque tenemos a alguien que solo dice obviedades y se convierte en un líder mundial político. Tenemos El Rey de la Comedia, película de Martin Scorsese que se ha vuelto a poner de moda porque se ha vinculado mucho a Joker. Cómo eliminar a su jefe, que es una sátira feminista muy divertida con Jane Fonda. Entre pillos anda el fuego, que es una película en plan, en modo comedia, pero una crítica muy fuerte al capitalismo salvaje y a pues esos dos abuelitos ricos, riquísimos que hacen una apuesta para destrozar la vida a alguien, simplemente por diversión. Perro Blanco, que es una película tremenda de Sam Fuller, que hace una metáfora sobre el racismo increíble. Y Steelbook, que es una de las películas de denuncia de aquella época sobre las centrales nucleares. Una película con Cher, Meryl Streep y Kurt Russell, basada en el caso real de Karen Silbuck, que fue una persona empleada, trabajadora de una central nuclear que murió por la exposición a las radiaciones en la central nuclear. Una película también maravillosa de Mike Nichols. Pero hemos tenido que elegir y hemos elegido El Regreso, película de también de Hal Hasby, Norma Rae, cinta de Martin Reed, El Camino de Cutter, que es una cinta donde también Vietnam es muy importante, de Ivan Passer, y por último, un peliculón absoluto de Sidney Lumet, que es Veredicto Final. Te toca de nuevo, Flavia, comentar estas dos películas, El Regreso y Norma Rae. Bueno, El regreso es una historia de amor entre la esposa del oficial americano de la guerra de Vietnam, que es interpretado por Bruce Dern, Sí. y un veterano paralítico de cintura para abajo, interpretado por John Boy. Increíble que John Boy esté haciendo esta película sabiendo la deriva que ha tomado después, ¿no? Muy curioso. Pensando en John Aquí Boyd, ahora su papel más ideal sería el de Bruder. totalmente. Y Bruce Dern de John Boy. Exacto, va más con su ideología política. Sí, sí, vamos, porque Brother no se calla, vamos, es que además es tremendo. Sí, de esta película me flipa el comienzo, ¿no? El comienzo se ve que es en una especie de hospital para veteranos de Vietnam que acaban de llegar de la guerra y están intentando recuperarse. Este es Homecoming, ¿no? De Ujú, hecho, en Coming Home, la película se llama Coming Home en inglés, y ujú, el programa de traspaso, ¿no? De ujú, antiguos, de veteranos de guerra a Estados Unidos se llama Homecoming. O sea, tiene algo que ver este tema del nombre, ¿no? Bueno, en este caso nos vemos a un veterano, John Boy, que se ha quedado discapacitado y comienza una especie de relación con esta mujer que es todavía esposa del oficial de Bruce Dern, que sin ujú, embargo se mete como enfermera voluntaria en este hospital. Y el ujú, primer encuentro que tienen los dos es como muy vergonzoso, ¿no? Porque precisamente lo que le ocurre es que se chocan y parte del excremento de él cae encima de ella, que además se conocían de antes del instituto, ¿no? Puesto que, por lo visto, hicieron vida en el mismo pueblo, ¿no? ujú, La película tiene planos de gran belleza y, de hecho, lo que realmente habla es de las consecuencias de la guerra en las personas, ¿no? Más allá de los eh, acontecimientos políticos que pueda ocurrir, porque, de hecho, la película transcurre entera en Estados Unidos, ¿no? El propio personaje de Bruce Dern también llega con secuelas. Las secuelas también le han ocurrido a él,
Ujú, dándose cuenta que ya no reconoce a su mujer en ningún momento, ¿no? O sea, como que no solamente la guerra ha tenido secuelas para él en Vietnam, sino que su mujer también ha tenido secuelas de la guerra por su ausencia, ¿no? ujú, Y bueno, impresionante la banda sonora, las canciones que eligen, bueno, es que también el año y todas las músicas de los 60 que aparecen en la película, con ese out of time de los Stones al principio de la película en el plano, donde Bruce Dern está haciendo running, ¿no? ujú, En la base aérea, es una ujú. pasada. Una película entretenida de historia de amor, con mensajito de denuncia, como era necesario en la época, y era lo único que te pedían bueno, lo único que te pedían no, pero sí que este tipo de Era un mensajes sí que requisito. aparecían en esta película. Ujú. Sí, y nada, recomendadísima. Tampoco la veo en ninguna plataforma, por desgracia. Espero que en algún momento empiece, por ejemplo, Amazon a meter películas y títulos de este periodo de la historia del cine. Y nada, Es un algo periodo que molesto que se procura ocultar un poquito. sí, exacto. Bastante molesto, sí. Y como molesta es también esta película, ¿no? Norma Rae, interpretada por Sally Field, Phil. que bueno, aquí es que Sally Field está maravillosa. Es una película también típica de los 70. En ella te expresa, ¿no? El proceso de creación de un sindicato en una fábrica textil del sur de Estados Unidos y Ujú, bueno, a mí me pareció súper curiosa porque es algo que no se ve reflejado en películas. Básicamente, la lucha sindical lo podemos ver en esta película y en las de en las inglesas de Ken Loach y demás. de Ken Loach y esta también de Pride, que es Ujú, bastante reciente, pero no es algo que trate mucho el cine americano, la verdad. Muy interesante la historia de Sally Field, cómo llega, ¿no? El típico sindicalista cuyo trabajo es montar sindicatos en Estados Unidos y que ahora ujú, está de rabiosa actualidad con el tema de cómo Amazon está impidiendo o dificultando la creación de sindicatos en varios de sus centros en Estados Unidos, ¿no? Es muy ujú. curioso, pero además la película es súper emotiva. Yo la recomiendo muchísimo, no solamente ya por el tema político y tal, sino por el propio producto cinematográfico, que es una pasada. Muy bien, pues son dos películas estupendas y yo voy a comentar brevemente otras dos. El Camino de Cúter es una película muy poco conocida, a pesar de que está Jeff Bridges y John Hurt, que son dos actores que tenían, sobre todo Jeff Bridges, siempre ha tenido mucho éxito. Jeff Bridges tiene como dos partes en su carrera, ¿no? Películas más comerciales y películas más comprometidas. Esta pertenece a lo segundo. Ya no solo comprometidas políticamente, sino comprometidas con un tipo de cine diferente o alternativo. Está basada en una novela eh, editada en España, bastante famosa en Estados Unidos, y es una película sobre el malestar posterior a la guerra de Vietnam y es para mí la película paradigmática de este periodo en el que hay una lucha entre dos maneras de concebir la existencia y la vida y está claro que una de ellas va, con el tiempo, va a ser la dominante, la que imperó a partir del triunfo de Ronald Reagan, pero resulta muy entrañable los personajes que no tienen tan claro que son derrotados ya, ¿no? Que están perdiendo Ujú, totalmente la batalla y están perdiendo también el tren del tiempo, ¿de acuerdo? Son personajes que creen que con sus tácticas del pasado van a poder medrar y sobrevivir cuando no es así. Es una película muy incómoda porque ningún personaje es positivo. ¿De acuerdo? Tenemos a Jeff Bridges, que es un tipo que se ha acomodado, vende barcos para un amigo y dedica más tiempo a ligarse a las mujeres de los clientes que a vender barcos, pero su amigo pues se lo deja pasar porque son íntimos desde siempre y bueno, mientras vende algún barquito pues va tirando para adelante. Y luego está el personaje de John Hurt que ha venido mutilado de Vietnam. De hecho, su cuerpo es una metáfora de la guerra de Vietnam, porque se ha criticado un poco que es tuerto, manco y cojo, ¿no?
pero es una metáfora de la absoluta discapacidad de la que volvían, tanto física como mental, muchos de los veteranos de Vietnam. Y el tema es que hay un triángulo amoroso, porque antes de ir a la guerra de Vietnam, ambos estaban enamorados de la misma chica y la chica eligió a John Hare, el que va luego a Vietnam. Y además hay una trama policial en la que pues el cacique de la zona puede ser que haya matado a una chica por no corresponder a sus deseos sexuales. Y ellos ven la posibilidad de chantajearlo, pero no se dan cuenta, pero el espectador sí que se da cuenta, pero ellos no se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de éxito en su quimera, que a veces realmente estoy seguro de que el novelista se inspiró en nuestro libro inmortal, El Quijote, porque son Quijote y Sancho, claramente, luchando contra molinos de viento que les van a derrotar. Además, la cinta incluye varios momentos que son como anticlimáticos y de decepción total para el espectador. Es decir, en el cine de Hollywood normalmente tenemos perdedores, tipos de baja estofa y baja moral, pero que para que resulten simpáticos para el espectador acaban teniendo gestos de nobleza, de sacrificio. Aquí no, aquí, hablando mal, la cagan siempre. Eh, con buena o mala voluntad, siempre acaban cagándola. Y a mí me recuerda a este Jeff Bridges, claramente es un anticipo de su personaje de Gran Lebowski. Ujú. Claramente, es un Gran Lebowski de los 70. De hecho, el Gran Lebowski se ha quedado en los 70. Claro, Entonces, sí. eh, es una prolongación. Es una cinta que además está ambientada en Santa Bárbara y refleja muy bien la huella latina en una celebración en la que gira toda la película, ¿no? Que es los viejos días españoles que llaman, ¿no? Y las imágenes son muy curiosas porque te mezclan unos mariachis con unas chicas vestidas como si fueran a una romería en Andalucía, ¿no? Entonces es una cosa muy loca y muy curiosa que desde luego, si alguna vez tengo la oportunidad, me encantaría ir a esa fiesta porque tiene que ser divertidísimo. Sí, tiene que ser interesante, sí. Y para terminar, pues una película magistral que es Veredicto Final, que es una de las últimas grandes interpretaciones de Paul Newman, una película de Sidney Lumet, que es una denuncia, por un lado, pues del sistema judicial y por otro, el desamparo de los clientes pobres de hospitales frente al poder de los médicos muy poderosos y cómo se tapan las negligencias médicas, ¿no? El personaje de Paul Newman es un personaje absolutamente perdedor, el típico abogado que va a los hospitales a mendigar clientes para intentar que demanden a quien sea. La presentación del personaje tomándose una cerveza, nada más levantarse y jugando al pinball con una fotografía oscura, gris, está todo el día lloviendo, refleja muy bien el estado de ánimo. Y al final esta sí que es una película más comercial que Camino de Cúter, porque aunque es un tipo que es para echarlo, al final tiene un punto de volver a ser héroe, mientras que en el Camino de Cúter no. Sí, Son aquí un desastre, es un desastre siempre. sí, Sí, además decías este te todavía. explica, te explican por qué es así de malaje, vamos, porque Sí, sí. realmente no siempre fue así. Es que al final descubre que es alguien desencantado con el sistema, ¿no? Y Ujú, creía en la justicia, pero se da cuenta que la justicia no sirve para nada y se vuelve un cínico, ¿no? ujú, Es lo que le ocurre al personaje de Paul Newman, que parece un poco también el personaje de Estados Unidos, ¿no? De los ujú. 70 a los 80, ¿no? Sí, Eh, además, de hecho, hay muchas listas en IMDb y también en Letterboxd, que es una red social de cine que os recomendamos. Letterboxd con D finales, ¿no? Letterboxd con D final. Sí, con de final. Mm. Hay varias listas muy seguidas que se llaman el desencanto americano, ¿no? Y son todo este periodo, ¿no? Mm. Entonces, son Sí, películas. porque fíjate, es otro 82 como Missing, es Ujú. decir, que parece que era un tema recurrente en la época. Efectivamente, son películas que muchas tratan el desencanto de esos sueños de juventud de los años 60 y la pesadilla que vino después en los años 70 con las drogas, la inseguridad, Vietnam. Fue como un choque muy brutal para una generación que pensaba que iba a cambiar el mundo y al final pues se conformaban con que el mundo no les cambiara a ellos, ¿no? Eh,
¿Qué película elegimos? Yo diría Veredicto Final. Venga, sí, estoy contigo. Veredicto final. Por el Veredicto Final, desencanto. entonces no hace falta que salgamos y entremos, ¿no? Porque Ah, las bueno, como tenemos. quieras, si las tenemos ya aquí. Bueno, yo las tengo, están Vale, preparadas. pues salgo y vuelvo a entrar, Mm, ¿de acuerdo? Para ver las finalistas. Tenemos ahí el relevo, Missing y Veredicto Final. Mm, mm. para mí es muy difícil elegir entre esas tres. Qué complicado. No sé si alguien nos quiere ayudar aquí, por lo menos, a elegir la última. Yo es que me quedaría con las tres, ¿eh? O por lo menos, no sé, no sé. Complicado, complicado. ¿Alguien nos quiere ayudar? Ay, qué complicado, no sé. Si lo quieres ver así como producto completo, es que las tres son redondas, porque las tres terminan además donde empezaron, o sea, Ujú. haciendo el, cerrando totalmente la historia y volviendo a los orígenes. Así que no sé. Quizá por lo valiente que fue, podría decir Missing, Sí. y también por lo galardonada que fue, no lo sé. Ujú. Pues Quizá sí, Missing. nos quedamos con Missing. Me parece una buena Venga, va. elección. Bueno, ya está ahí puesta. Bueno, pues esa ha sido la ganadora honorífica de esta charla, que al final sabéis que el objetivo principal es daros a conocer películas o recordarlas, más que elegir la película es una excusa, ¿de acuerdo? Y bueno, esa ha sido la ganadora de esta charla, Missing. Y bueno, ahora ya entramos en el periodo de Pascua, pero en mayo tenemos una programación muy interesante que nos gustaría que nos acompañarais. El martes 11 de mayo tenemos siempre a las 7:30 y online. Tenemos una charla muy musical con biopics y ópera rock, ya que este año Freddie Mercury cumpliría 75 años, si no nos hubiera dejado tan joven, ¿de acuerdo? Por culpa del maldito SIDA. Luego David Fuentes, nuestro colaborador uno de los más queridos, pues va a dar nada más y nada menos que tres charlas el día 13, 18 y 25 de un tema fascinante que son las películas de culto, qué son, para qué sirven, por qué se han creado y en tres periodos, cine clásico, moderno y contemporáneo. Y terminaremos la temporada de charlas del curso 2020-21 con emprendedores y emprendedoras en el cine junto con, de nuevo, con mi compañera Flavia, haremos un repaso por los emprendedores de emprendedoras, los que nos gustan y los que no nos gustan del cine, ¿de acuerdo? Y recordar también, que no lo hemos puesto ahí, pero lo hemos dicho al principio, que el 20 de abril, organizada por Antonio Sempere, tenemos la charla de los Oscars, que será presencial, aunque mi presencia será online. eh, entonces tendremos ahí esa charla que creo también será muy interesante. Bueno, Flavia, ¿te lo has pasado bien? Sí, me lo pasa muy bien hablando de películas cotidianas contigo. Hemos hablado de auténticos peliculones, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es muy complicado elegir en esta ocasión. Y si Pues encima ahí nos dejan todo tenéis. el mérito a nosotros, pues de elección. Gracias por venir. Ahí tenéis las redes para comentar. Y nada, que nos vemos en la próxima, que te paséis descanséis mucho, que paséis unas buenas vacaciones de Pascua y nos vemos ya después de Santa Faz con la charla con Antonio Sempere. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.